El día de hoy vamos a hacer una fuente de PC que será la primera parte para un tablero de pruebas grande que voy a realizar. Necesitaremos obviamente una fuente de PC, en mi caso es de 700 watts y es como esta, incluso se pueden conseguir recicladas y no hay ningún problema. Estas fuentes son bastante potentes. Necesitamos un interruptor y varios conectores llamados de cocodrilo o de este tipo, hembra y macho, de ambos tipos y de ambos colores, dependiendo de la cantidad que vayamos a usar. Estos son 5 pares: destornillador, bisturí, silicona, estaño y cautil y taladro para hacer perforaciones en la tabla de triple que se ve al fondo. Empezaremos con la tabla. Yo lo distribuí las 5 perforaciones de este modo y el tamaño se lo pueden dar, incluso lo pueden adaptar a la caja de la fuente. Los cocodrilos deben ir ahí insertados de esta forma y el interruptor, que es el que encenderá la fuente. Simplemente destornillamos la parte de atrás de cada conector y una pieza plástica irá por un lado y la otra por el otro. Estas piezas tienen que quedar ajustadas y en algunos casos es posible que les toque lijarlas a la parte de atrás debido a que no caben. Simplemente las lijan un poco para que queden más delgadas y la tuerca pueda entrar, que debe quedar firme. Es preferible que queden aisladas de la tabla de madera. Continuando con la fuente, tenemos que desatornillarla para cortar los cables en su interior dependiendo de los que vayamos a usar. Entonces tenemos que la fuente tiene un registro con todos los cables y ese registro lo vamos a usar para no tener que utilizar un multímetro. Este conector, que es el más grande que viene en toda la fuente, lo tendremos que cortar y de ahí sacaremos todos los cables que necesitamos para instalarlos. Hay que tenerlos en cuenta y separados, aunque no vamos a utilizar todos. Cada color indica un voltaje y los negros son el GND o tierra. Este verde es el que enciende la fuente. Necesitamos uno verde, uno naranja, uno rojo. Aquí la tabla indica voltajes. Necesitaremos el de, en caso de que sean otros colores, el 12, menos 12, 5, 3 y otro 12 y 4 negros. Yo me equivoqué, pero necesitaremos 4 negros, 2 amarillos, 1 verde, 1 azul, 1 rojo y 1 naranja. Además de que posteriormente vamos a agregar el cable de alterna. Ya teniendo los 10 cables que necesitamos para todas las conexiones, 12 si contamos el del interruptor y el de alterna, vamos a cortar todos los demás cables sobrantes. Aquí deben haber 10 y los vamos a separar de los demás. Los demás son innecesarios, pero en mi caso voy a conservar los que conectan a discos duros porque en algunos casos puede requerir hacer pruebas. Tendremos que cortarlos en la plaqueta directamente con la fuente. Así vamos separando cable por cable. Depende del tipo de fuente. En algunas fuentes es más fácil de sacar porque vienen seleccionados por colores más separados, a diferencia de esta.
Simplemente con un bisturí o con una tijera cortamos todos los cables que no son necesarios, todos los sobrantes. Y en algunos casos los que no se requieran de otras tomas, si no se requieren de discos duros, también se pueden cortar, pero estos cables no se botan porque posteriormente los vamos a utilizar para conexiones. Ya cuando están todos los cables cortados acá a la plaqueta directamente, bueno, los separamos, los tendremos ahí en cuenta un momento mientras retiramos la plaqueta. Ahora vamos a desatornillar la placa a la caja metálica. Hay que tener cuidado, todo esto se debe realizar desconectado, más por el hecho de que si la plaqueta toca la caja en un punto donde no debería, puede hacer un corto y dañar completamente la fuente. Entonces desatornillamos para poder ver la parte de abajo de la plaqueta. Aquí debajo, directamente con el transformador de encima, encontraremos dos puntos específicos y con cautil estaño tendremos que soldarlos. Son estos dos puntos y a cada uno soldaremos un cable con mucho cuidado. Son puntos de alto voltaje de corriente alterna. En algunos casos puede llegar a medir hasta 300 voltios, lo que es mucho más que una toma de corriente. Soldaremos un cable por cada uno y hay que tener en cuenta muy bien estos cables. En otro video está explicado más específicamente y más detalladamente cómo realizar esta fuente. Son los cables del transformador amarillo que está más afuera. Realizamos una soldadura, debe hacerse a no tan alta temperatura o hacerse muy rápido, debido a que algunos componentes de la placa se pueden quemar si se excede el calor. Ya cuando tengamos la placa tendremos que agregar, en mi caso agregué 2 hojas de pergamino, es mejor agregar hojas de acetato que aíslen del fondo de la placa, porque si el cable toca el fondo puede hacer un corto y dañar el transformador y por ende toda la placa. Ajustamos otra vez la placa con tornillos. Es muy importante tener este aislante para evitar daños y colapsos. Separamos todos los cables, sacamos los de alterna aparte y los de la fuente aparte. Finalmente sellamos la caja superior, sellamos todo y ya procederemos a unir todos los cables a nuestra tabla. Bien, ya aquí en la tabla, depende del orden que le quieran dar, simplemente realizaremos una soldadura. Estos tienen una pequeña aletica, insertamos el cable ahí y yo por seguridad he puesto una soldadura. Los cables de colores deben ir a todos los rojos y los cables negros deben ir al negativo, al negro, en los conectores. Esto nos hace la diferencia de positivo y negativo y es bastante importante tenerlo en cuenta. Ya con todos los cables conectados se debe ver algo así. Y los cables, recuerden que tenemos el cable de -12 y el cable que es este azul y el cable de 12. Esto será necesario hacer una conexión con ambos, puesto que estos dos van a ser los que nos den 24 voltios. Esto se hace de una forma bastante sencilla, se explica de una forma bastante sencilla. Simplemente soldaremos estos dos cables y unidos nos darán ese voltaje.
En este caso podemos decir que el amarillo actuará como el positivo y el azul actuará como el negativo, debido a que el azul es menos 12. Es una diferencia de potencial y el voltaje se explica de la siguiente manera. El voltaje es igual a la diferencia de energía en un lado, de potencial en un lado y otro, V1 menos V2. Por tanto, en este caso, el voltaje es igual a 12 en un lado y menos 12 en el otro lado. Por tanto, el voltaje será igual a 12 más 12, 24 voltios. Así ya tenemos soldados todos los puntos y todos los conectores en la placa. Estos son el cable verde y un cable negro, que son los que nos van a encender la placa. La fuente se prende cuando este interruptor está activado. Si lo apagamos, igualmente la fuente se apaga. También es recomendable que pongan un aislante a la fuente y que la pongan de medio lado para que no tape el ventilador que trae. Un aislante para que no toque el polo a tierra que viene en la caja metálica a ninguno de los conectores. Ahora pasaremos a hacer los conectores de cable. Necesitaremos dos cables, dos conectores banana y dos conectores de cocodrilo. Los conectores de cocodrilo simplemente se hacen soltando un poco el tornillo, insertando el cable, en este caso lo inserté doblado, y volviéndolo a apretar. Así ya nos quedó el conector armado para el banana. Por otro lado, este conector simplemente retiramos el caucho y lo ponemos en el cable antes de poner la parte metálica. Bueno, en este caso he reutilizado ese conector. Insertamos el cable metálico por el agujerito, lo sujetamos. Si alguien desea puede hacer una soldadura y eso tiene un par de puntas para poder apretarlo. Por esto es que es mejor insertar el cable antes. En mi caso olvidé insertar el caucho antes y tuve que soltar el otro lado, que es más sencillo, para poder insertar el caucho y ponerlo al cocodrilo. Y tendremos que repetir el mismo proceso con otro cable. Lo ajustamos bien y ya tendremos un cable armado para poder utilizarlo con nuestra fuente de PC. Listo, aquí ya está la fuente de pie y armada. Solo falta poner las etiquetas de voltaje. Pueden dibujarlo, pueden escribirlo con algún marcador o pueden imprimirlas y pegarlas. Vamos a probar el taladro que hicimos en otro episodio a la fuente con 24 voltios. En mi caso es el del lado izquierdo. Ya con esta fuente, estas fuentes dan mucho más voltaje y amperaje que una fuente, que un conector de corriente, un transformador de un cargador común y corriente, ya que estas fuentes, por ejemplo la mía, puede proveer hasta 40 amperios a los 12 voltios. Entonces es mucha más potencia de la que podría darnos el cargador común y corriente. Así, por ejemplo, este taladro es mucho más fuerte, con más amperaje y a los 24 voltios, que además es complicado de conseguir en un cargador. Esto ha sido todo por el día de hoy.
Los invito a experimentar y a seguir viendo mi canal. Compartan en Facebook, Twitter, Instagram y únanse a mis redes.